Bien, ahora que sabemos cómo declarar constantes y variables, aprenderemos sobre los tipos de datos. Probablemente no quedó tan claro por qué utilicé estos elementos. Bueno, pues en este video explicaremos un poco sobre los tipos de datos. Comenzaremos hablando sobre los identificadores de tipo. No son más que el nombre que decidimos asignarle a una variable o una constante. Es como vamos a identificarla para que otros elementos en el programa puedan hacer uso de ella. Por ejemplo, mi identificador aquí es nombre, apellido, edad, saludo. Es muy fácil crear variables y constantes, pero debemos de tener en cuenta que los identificadores tienen ciertas reglas. No podemos usar palabras reservadas como nombre de alguna variable. Por ejemplo, no podemos definir var que sea de tipo string, porque eso no nos lo va a permitir. Aquí va a aparecer un error. ¿Ok? Nos aparece. No podemos utilizar palabras reservadas. No podemos utilizar solamente números. Por ejemplo, no podemos utilizar que 231 sea una variable que almacene, no sé, algún otro número. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos utilizar son nombres simples o compuestos de números y letras. Por ejemplo, Juanito 123 que almacene, no sé, 23. Y también podemos declarar, por ejemplo, una variable que contenga un emoji. Vamos a declarar una variable que contenga un emoji. Esta variable va a almacenar que nos sentimos geniales. Listo. Por ejemplo, podemos imprimirla. Print. Y vamos a poner esto. Y nos debe de mandar el valor que tiene esta variable. Perfecto, pasemos a los tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo int. Este tipo de dato nos va a permitir almacenar valores numéricos enteros y podemos declararlo de la siguiente forma. Por ejemplo, una variable num1 de tipo entero que esté vacía. Y una variable num2 que le asignemos el valor de 10. El tipo de dato int también cuenta con variaciones para representar enteros en plataformas con diferentes arquitecturas. Por ejemplo, existe el num.int de 8 bits, 16, 32, 64 y también está el int normal. No debes de preocuparte por esto porque si utilizas este int en plataformas de 32 bits tendrá el tamaño correspondiente de 32 y en plataformas de 64 tendrá el tamaño correspondiente. Hablaremos del tipo float. Este tipo de dato permite almacenar valores con punto flotante. Swift nos da dos opciones para almacenar este tipo de dato. Float representa a un flotante de 32 bits y double es un flotante de 64 bits. Y podemos declararlo de la siguiente forma. Vamos a poner var num3 que va a ser de tipo de dato float y le vamos a agregar un 3.5. Y bueno, vamos a declarar una constante. Vamos a declarar pi, los puntos double, que sea igual a 3.1416. Listo, podemos declararlo de las dos formas. Para los tipos de dato double no es necesario indicar que es double, pero podemos asegurar que sea de tipo de dato double. Por ejemplo, vamos a declarar una variable num4 que tenga el valor de 55. Todo esto. Para poder saber cuál es el tipo de dato que contiene nuestra variable, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a imprimir el tipo de dato typeof de num4. De hecho, ahí nos indica que es double. Pero verifiquemos en pantalla. Y sí, nos imprime el tipo de dato que contiene nuestra variable num4. En este caso es un double.
Hablemos sobre el tipo de dato booleano o bool. Este tipo de dato en particular es uno de los más simples y sencillos de declarar, ya que solamente tenemos dos opciones, true y false. Por ejemplo, var verdad va a ser igual a true. Y declaremos en el caso contrario, vamos a poner let falso. Vamos a declararlo tipo bool. Y vamos a decirle que es false. Este tipo de dato debemos de usarlo cuando solamente hayan dos respuestas. Encendido o apagado, sí o no. Bueno, depende de nosotros cómo utilizarlo. Perfecto. Ahora hablemos del tipo de dato string. Tipo string. También son conocidos como cadenas de caracteres. Para poder reconocer y declarar un tipo de dato string, debemos de tener en cuenta que estos irán encerrados entre comillas dobles. Podemos declararlo de la siguiente manera. Var name string y nuestro nombre, por ejemplo Luis. Podemos declarar una cadena de caracteres vacía, por ejemplo empty, va a ser igual a nada. Podemos inicializar para recibir cadenas de caracteres, por ejemplo var elemento va a ser igual a string. Necesitemos unos paréntesis. Podemos también declarar variables tipo string multilínea. Por ejemplo, let descripción que vamos a tener igual. Y aquí podemos empezar a escribir. Hola, mi nombre es Luis. Soy del equipo de código facilito. Perfecto. Y aquí en la salida nos lo toma como un salto de línea. El diagonal invertida n. Entonces, si imprimimos esto, por ejemplo, print description nos va a imprimir así como nosotros lo escribimos. Y sí, esos son los tipos de datos que podemos encontrar en Swift. Pasemos al siguiente video.